Me parece que eso las organizaciones sindicales hoy lo han perdido. No tiene el mismo lugar la prensa en la primera mitad del siglo XX y en la segunda. Este sentido iluminista, ¿no? A mí la palabra me gusta y me cierra, ¿no? Es esta la fe, diría, porque tiene un cierto carácter místico, la fe en la pedagogía de la palabra. Yo eso lo sigo manteniendo y creo que es una cosa fuerte de estos periódicos gremiales. Y la fe en la pedagogía de la palabra está asociada, y este también es otro elemento importante para mí del texto, de la importancia que tienen estos periódicos en dibujar, diseñar, delinear, configurar, en términos que ustedes quieran, derechos. Bueno, y esto tiene que ver con los debates historiográficos, para decirlo rápido. En realidad, yo con este texto me sigo posicionando, si ustedes quieren, en un debate digamos, que recorre la historiografía de los últimos 30 años, diría, a ver, en el que esa historiografía ha ido descuidando en parte estos análisis vinculados a los trabajadores, y uso la palabra trabajadores para no entrar en el debate de clase o no clase. No estoy diciendo que sea voluntario ese descuido, estoy diciendo que los intereses son otros. Y bueno, a mí me parece que todo el estudio, el examen de las prácticas, de las experiencias, de las producciones culturales, de los conflictos en los que están inmersos los trabajadores, dicen mucho sobre las otras cosas que se quieren iluminar en la historiografía. Por ejemplo, los análisis de prensa desde la historia, la mayoría de ellos, yo saco a Silvia Zahita porque viene del lado de la literatura, aunque me parece que Silvia es una de esas personas que dialogan bastante bien con la historia, por algo que les voy a decir después. Esos análisis de prensa son análisis de contenidos, son análisis en donde cuentan lo que dice el diario en un momento particular sobre una coyuntura política. Y yo eso no quería hacer en este texto. No quiero decir que no lo haya hecho en otras ocasiones. Cuando los uso como fuente sí, pero no quería hacer esto acá. La segunda línea de discusión estaba con la propia historia política, porque a mí me parece que esa historia política ha puesto mucho énfasis en la construcción de la cuestión de la ciudadanía, ¿no? De unos ciudadanos, en donde la prensa tiene un lugar importante como espacio de debate, y esa universalización, el ciudadano es universal, a mí me parece que debe ser como repensado, y que, bueno, ese espacio de debate entre iguales, ¿no? Para dar paso a estos desiguales, ¿no? Y en ese sentido, siempre el artículo de Nancy Fraser, que yo cito ahí, sobre la construcción de los contrapúblicos alternativos, me pareció que por lo menos a mí, ¿no? me resultaba útil para pensar esto de quienes hacen objeto de este tipo. Y también me parece que
que dice algo de lo que yo llamaría los derroteros de la historia social y cultural, porque la historia de los trabajadores es una historia que está en el núcleo duro de la historia social, sobre todo pensada esta desde los años 70, ¿no? De esa historia social que aparecía, qué sé yo, como una bolsa de gatos donde entraba todo lo que no estaba en la historia política y en la historia económica. Y esa historia social en los años 80 y en los años 90 ha sido, yo diría, bombardeada por varias cosas, por las famosas crisis en las disciplinas, en las ciencias sociales, por lo que se llamó, por toda la importancia que adquirió el análisis del lenguaje, por la importancia que tuvo el impacto de los estudios de género, por la cuestión de los estudios sobre la subalternidad, que en realidad lo pensaron para la India y después vía la comunidad lingüística, esto es el inglés, pasó a los Estados Unidos, acá no llegó, pero sí hay cultores de los estudios subalternos, pero en todo caso lo que me parece que fue pasando, y sobre todo a partir, sin duda, esto sí me produjo un impacto en mí, es el tema de las lecturas de Thompson, ¿no? Y ahí este cruce entre historia social e historia cultural, para mí eso debe ser, no sé cómo se hacen, pero me parece que pueden ser fructíferos para producir cruces entre disciplinas, y también entre enfoques, porque la historia política puede ser repensada a la luz de estas otras producciones de la historia social y cultural, ¿no? Entonces, tal vez este libro, los grupos más estructuralistas, no sé cómo llamarlo, pueden criticarlos en función de que se ha corrido de ese núcleo inicial de la historia obrera. La tercera cuestión que quiero remarcar es que estos periódicos que ponían mucho énfasis en la cuestión de iluminar, ¿no?, y organizar, formaban parte de lo que yo aquí he llamado esa estructura de pensar, que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que es y que casi como que, no sé si uso bien el término, pero como que globaliza, ¿no?, esa experiencia de producir periódicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo mirara periódicos en Chile, los de Montevideo, los de Brasil, los de Perú, los de Colombia, y no sé, los periódicos en Francia tienen un elemento en común. Por eso digo que forman parte de esa estructura de pensar. Lo que los diferencia es cómo intervienen en la política local. Pero después, cómo presentan el mundo obrero, qué características tiene, qué lugar le asignan a la organización, los debates, tienen ese carácter, diría, también de uniformidad, ¿no? Y por eso me parece que forman parte de una estructura de pensar que, bueno, que yo la asocio a las organizaciones que tienen que ver con el interés de interpelar, organizar, dirigir a los trabajadores, y que eso se expande como reguero
pólvora, por todos lados, ¿no? Y ahí se daban situaciones que a mí me llamaban la atención, ¿no? Por ejemplo, el obrero y el aserrador, ¿no? El aserrador y no sé qué más, no me acuerdo. Pero es habitual que no me acuerdo el nombre. Pero era el del gremio de la madera. Saca todos sus artículos que hablan sobre la explotación, que es un elemento común a todos estos diarios, tienen que ver con las minas. Y minas, primero, en Buenos Aires seguro que no, en la Argentina tampoco, ¿no? Y entonces eso ahí me permitía entrar sobre, bueno, que hay imágenes relacionadas con el mundo del trabajo que circulan a nivel más general y que se convierten como en tópicos centrales para representar el trabajo. Y dentro de esos tópicos centrales, el tema de Dante, ¿no? Y la idea del infierno y el paraíso, ¿no? Como el infierno como un modo de describir los lugares de trabajo y el paraíso como ese lugar al que se iba a llegar a partir de la transformación de la sociedad, para mí cobraron más fuerza que Dickens. Y digo esto porque fue discutido con Silvia Zahita, y yo insistí, porque ella dice, bueno, la forma de pensar el mundo obrero tiene que ver con tiempos difíciles de Dickens, que es una imagen que después pasa, digamos, está en toda la literatura, no solamente en Inglaterra, ¿no? Pero estos tipos elegían párrafos de la Divina Comedia también, ¿no? Y entonces ahí la idea de infierno y paraíso, o abrir las puertas del paraíso, me parecían como imágenes que representaban eso que ellos estaban pensando del mundo del trabajo. El trabajo sin derechos era un descenso a los infiernos, que la organización podía permitir abrir las puertas del paraíso, y que el paraíso era algo que nunca se sabía cómo era. En todo caso, era una promesa de futuro. Otra cosa que les quiero comentar es que esto de pensar los tópicos o los temas como articuladores de unos discursos de estos periódicos, bueno, eran muchos, eran repetitivos, y yo digo, ¿qué corno hago con esto? De nuevo, ¿de quién me agarro de la mano para poder pensar esto? Y ahí yo, aunque soy de leer cosas de diferentes disciplinas, yo no conozco las cosas